Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a darle continuidad a las sesiones de la materia de literatura y pues en esta sesión vamos a platicar sobre la literatura renacentista. ¿Qué es la literatura renacentista? Un contexto histórico de lo que es la literatura renacentista y características de esta misma. Y pues vamos a platicar en primera instancia de lo que es como tal el concepto renacimiento. Hay que entender la composición de la palabra entre un prefijo que es el re, volver a, y nacer, ¿no? Surgir, emerger, crear. Entonces es un volver un volver hacia la mirada de los valores grecorromanos, ¿no? Sobre todo recuperar los valores griegos. Esto se viene cosificando ya a partir del siglo XII. Se empiezan a encontrar ya algunos escritos, por ejemplo, de Epicuro, uno de los filósofos hedonistas más importantes de la antigua Grecia, y que no se sabe con precisión, pero alguien seguramente encontró estos escritos en un monasterio ya en el siglo XII y comienza a leerse de nuevo la literatura griega, la mitología griega. Entonces empieza a surgir o a emerger esta nueva tendencia sobre recuperar los valores griegos. Entonces el Renacimiento es darle una recuperación a toda esta idiosincrasia, hegemonía griega, pero ya en una historicidad totalmente distinta. Primero hay que entender que el Renacimiento surge o hay una fisura gracias a una crisis teocentrista que surge en toda la Europa gracias a pues muchos actos de corrupción que se están cometiendo por parte de la Iglesia. Uno de ellos, y que acusa principalmente Martín Lutero, es la venta de indulgencias, ¿no? La Iglesia ya había buscado una forma de negociar a través de la Inquisición la venta de las indulgencias, que era el perdón absoluto, ¿no? Ya ni siquiera una amnistía, que es una especie de un perdón temporal o a medias, ¿no? Eh, que, eh, que surge como un beneficio, ¿no? Pero en el caso de la indulgencia es un perdón absoluto. Y la iglesia pues vendía indulgencias, se encargó por el siglo XIII, XIV y XV a vender indulgencias. Llegaban a las ciudades, a las urbes principales de la Europa y pues les prometían absolutamente el perdón y la entrada garantizada al paraíso, ¿no? La gente, o sea, hablábamos que el 90% de la población medieval pues no tenía acceso ni siquiera al poder aprender las letras, ni tampoco a la escritura. Entonces, esto pues hacía o provocaba que la iglesia aprovechase a modo de un beneficio, ¿no? De ahí pues que la iglesia ha empezado o comenzó a enriquecerse y a tener demasiada influencia, ¿no? No solamente en Europa, más adelante en la llegada aquí a América, pues es innegable, ¿no? La influencia de la iglesia cristiana. Entonces, todo esto carece de una credibilidad y Martín Lutero, un monje alemán, cuestiona a la propia iglesia, ¿no? No solamente había sido Martín Lutero, sino también Giordano Bruno, que fue quemado, eh, algunos otros personajes que se confrontaron al pensamiento medieval, perdón, pensamiento escolástico, y, y esto pues permitió como tal una crisis teocentrista, ¿no? El Dios como el centro del universo, y ahora se busca una mirada antropocentrista. Y esta es una de las principales características del Renacimiento, el antropocentrismo, que es antropo, que significa hombre, ¿no? Es la antropología, el conocimiento del desarrollo del hombre, del ser humano. Antropo y centrismo, ¿no? El hombre como un centro del universo. Entonces, esta es una de las principales características de la Edad Media, perdón, de la Edad Media, del Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento empieza o tiene su auge ya a finales del siglo XV, y todo el siglo XVI, ¿no? Con mucha fuerza, pero ya había surgido esta tendencia renacentista
en el siglo XIV, gracias a la publicación de una de las obras más importantes de la literatura renacentista, que es la Vida Nova, originalmente el título escrito por Dante Alighieri, un autor de Florencia. Vida Nova o Vida Nueva, publicado en el 1295, y ya se vuelve a titular, pero ahora con una diferenciación, ¿no? La Divina Comedia para el 1320. Una de las obras insignias de la literatura renacentista que vamos a analizar más adelante. Junto con otros autores como lo es Erasmo de Rotterdam, también Giovanni Boccaccio, con el Decamerón. Entonces, este linaje de nuevos escritores renacentistas son importantes y trascendentes para también un nuevo giro de pensamiento que va a adquirir el Renacimiento. Ya a finales del siglo XV, pues para muchos historiadores es la culminación de la Edad Media o la finalización del pensamiento medieval, gracias al descubrimiento de América en el 1492 por genovés llamado Cristóbal Colón, que sin querer, accidentalmente, como lo narra la historia, pues descubre este nuevo continente. Para ese entonces el pensamiento medieval pues ya había colocado el fin del mundo a los pilares de Hércules, que estaban kilómetros adelante de la costa de Portugal, en Lisboa, en el país de Portugal, y pues se creía que era el final del mundo, ¿no? El fin del mundo, y que la Tierra era cuadrada. Entonces si los barcos llegaban en esa parte, caían en picada, ¿no? Pues gracias al descubrimiento accidental de Cristóbal Colón, pues comienza ya esta nueva idea del Renacimiento, ¿no? No solamente esto, ¿no? También el pensamiento de Copérnico con su teoría heliocentrista, ¿no? Ya ni siquiera la Tierra es el centro del universo, ¿no? Sino que ahora la Tierra es un planeta que gira alrededor de una estrella, ¿no? Una estrella en una galaxia, ¿no? Y es un pensamiento revolucionario, ¿no? Hay que entender la palabra revolucionario como un cambio absoluto, ¿no? Brusco, pero necesario. Entonces, estos son unos acontecimientos que surgen a partir de una nueva tendencia hacia la intelectualidad. Hay que entender que el Renacimiento pues, fue cosiéndose a partir del siglo XII con los descubrimientos de los escritos en los monasterios de, del- de las filosofías de Platón, de los filósofos hedonistas, y luego la publicación de la Divina Comedia a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, y ya una nueva tendencia hacia la intelectualidad. Ahora, hay que entender que el Renacimiento está centrado principalmente en el humanismo, ¿no? Colocar al hombre como un centro del universo, ¿no? Em, eh, Esa es una de las características importantes. Otra de las más acentuadas es una imitación de la cultura greco-latina, greco-romana. Ahora, vamos a acentuar cada una de las características del pensamiento renacentista. Primero, esta visión del antropocentrismo, ¿no? Que gracias al avance de las ciencias y a los nuevos avances que se tienen en el campo del cientificismo, pues son a beneficio del propio hombre, ¿no? Al beneficio de la propia sociedad, para que nosotros, o para que el hombre pudiese potencializar toda su intelectualidad, ¿no? Ya olvidarse, por ejemplo, de necesidades como el hambre, como el dormir, ¿no? Es cubrir estas necesidades básicas, para que se pudiese enfocar totalmente en la potencialización de sus intelectualidades. Por otra parte, está otra de las características del Renacimiento, que es la importancia de la naturaleza, el locus amoenus, es en latín. Esta característica busca como tal presentar a la propia naturaleza
ya manipulada por el hombre, ¿no? Con un tinte o una connotación de pulcritud, de limpieza, ¿no? Como si el hombre fuese la especie mejor destinada para poder administrar y gestionar todos los recursos naturales, y que se ve muy latente en la pintura renacentista. Otra de las características importantes del Renacimiento es la centralidad del tema del amor, ¿no? Cuando hablábamos del pensamiento medieval, hablábamos de una centralidad de los valores como la redención o la sumisión hacia el Dios. Sin embargo, aquí hay una centralidad del tema del amor, y se ve muy latente, por ejemplo, en la Divina Comedia, en la, eh, en la Vida Nueva de Dante Alighieri, a donde el propio autor, que es Dante, auxiliado y guiado por Virgilio, uno de los poetas importantes también del Renacimiento, va guiando a través del infierno, del purgatorio, al propio Dante para que se encuentre con Beatriz, su musa, su amada, ¿no? Que por cierto Virgilio ya no puede acceder acceder al paraíso, pues meramente por falta de estar comulgado con la religión, con la fe cristiana. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De cómo es el amor la centralidad del pensamiento renacentista dentro de su literatura. Otra de las características importantes de la literatura renacentista, pues es la idealización de la propia mujer, de la figura de la mujer. Como tal aquí, otro, citando de nuevo a Dante, ¿no? La musa, una mujer que inspira, ¿no? Casi casi posicionando a la mujer como si fuese este carácter de endiosamiento, ¿no? De si fuese una deidad, algo divino. Entonces la mujer sufre aquí una idealización muy profunda con los rasgos propios de la población europea, ¿no? Los caucásicos, una mujer con cabello rubio, rizado, la nariz totalmente discreta, no pronunciada, puntiaguda, la piel totalmente caucásica, los ojos verdes y, y con la tez del cuerpo absolutamente blanca, ¿no? También esto se puede apreciar muy bien, por ejemplo, en la obra del nacimiento de la Venus, ¿no? A donde vemos estas particularidades de la idealización de la mujer. Para hablar de otra característica del Renacimiento, pues también vamos a platicar sobre la aparición de la lírica renacentista o la poesía lírica, que principalmente nos permite entender esta nueva tendencia de la complejidad del uso de las figuras retóricas, sobre todo en la estructura externa de la poesía. Aquí como tal brota ya uno de los subgéneros líricos más complejos, que es el soneto. Una producción lírica que está compuesta por cuarteto, cuarteto, terceto, terceto, principalmente con rimas consonantes y compuestos forzosamente en arte mayor, que más adelante, ya para el siglo XVII, el barroco, el siglo de oro, lo acoge muy bien. Muchas de las producciones barrocas pues son sonetos, pero no es el soneto propio del barroquismo, ¿no? Sino que surge aquí en el Renacimiento. Por otra parte, y una de las pocas, y ya para culminar esta cuestión del, de las características de la literatura renacentista, pues es una reducción muy amplia de la moralidad, ¿no? De la sustancia ética. Anteriormente, los textos eh, medievales, por ejemplo, en los Mesteres de Clerecia, lo vimos muy bien con el pobre caritativo, pues sufre, ¿no? Esta cuestión o este carácter de sumisión o redención hacia el lector, ¿no? Están inclinados más al devotismo o al fanatismo de una fe. Sin embargo, hay una reducción muy amplia en la literatura renacentista, y vemos esta tendencia de que ahora la literatura renacentista parte del sujeto, ¿no? Hay esta característica del antropocentrismo, que es como tal buscar que el ser humano exprese en su totalidad todas, todas las emociones que le transcurren, ¿no? A partir de una literatura ya refinada, ¿no? Con esta influencia fuertemente
y bien dada de la literatura griega o grecolatina también, ¿no? Porque se recuperan algunos escritores romanos como Cátulo. Entonces, esto es para entender como tal a rasgos muy generales el contexto histórico de lo que es la literatura renacentista. Y bien, esto es meramente en la literatura, también lo vamos a abordar a partir también de la filosofía, ¿no? Principalmente con Nicolás Maquiavelo, con René Descartes, con Thomas Hobbes, etcétera. Entonces, bien, pues ya vimos qué es el Renacimiento, un contexto histórico del Renacimiento o cómo brota el Renacimiento y las características de la literatura renacentista. En la próxima sesión vamos a analizar a fondo la obra de la Divina Comedia con Dante Alighieri y pues vamos a abarcar también ya más adelante la literatura cervantina de Miguel Cervantes de Saavedra con una de las obras más trascendentes de la literatura universal que es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Entonces, pues hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Los tres temas que se abordaron fue qué es el Renacimiento, un contexto histórico del Renacimiento y sus características de la literatura renacentista. Bien chicos, nos vemos en la próxima sesión y pues ya próximos a salir de vacaciones. Buenas noches.